Pruebas típicas en los vehículos cuando queremos comprarlo. En este caso, el reto está en que no se nos pasen detalles por comprobar. Y para ello dividimos las pruebas por sistemas, es decir, sistema de suspensión, sistema de frenos, integridad estructural propiamente de la carrocería, transmisión y embrague, motor, aire acondicionado, sistema de iluminación, elevalunas, accesorios, etc. Y para ello comenzamos con pruebas muy sencillas. En este caso, aunque no estemos en un taller, sí que podemos verificar el sistema de suspensión mirando la distancia entre la parte superior del neumático y la aleta, y la parte trasera del neumático y delantera comparándolo con la aleta y comparándolo con la rueda derecha, con la rueda trasera, trasera derecha, trasera izquierda, etc. Y esto ya nos da una pista muy importante en lo relativo al estado de la suspensión. Por supuesto, también tenemos que bachear el vehículo. En este caso, bachearlo es aplicarle presión, aplicarle fuerza y ver que no se queda botando. Para comprobar la integridad estructural y que no ha sufrido siniestro o un accidente en el que le haya causado graves daños, miramos estas luces, estas holguras que hay entre puertas, en el cual tenemos que ver que las puertas todas tengan las mismas luces, el maletero, etcétera, que todas las puertas abren y cierran correctamente. Eso es muy importante, no solamente por un bache, por un pequeño golpe, por un pequeño bollo, sino por su integridad estructural. Porque si el vehículo sufre un siniestro en el que haya dañado su integridad estructural, es mucho más grave. Y eso se comprueba también con una prueba de carretera. Y en la prueba de carretera debemos ir al menos a 120 km por hora, soltar el volante y ver que se mantiene recto el volante. Continuamos con las pruebas. Por supuesto, tenemos que ver que el aire acondicionado funciona, que los elevalunas suben y bajan, que las luces funcionan, luces delanteras, traseras, en este caso los faros, los pilotos traseros, intermitentes, etcétera. Continuando con las pruebas, en este caso en compartimiento motor. De igual forma, aunque no tengamos herramientas propiamente de medición, hay algunas comprobaciones típicas que nos pueden orientar para saber el buen estado del motor. Por ejemplo, en este caso, el nivel de aceite de motor, el estado del aceite, y una parte muy importante es quitar el tapón de aceite. Y al quitar el tapón de aceite lo arrancamos y debemos observar con mucha atención que no resopla. Es decir, por el orificio de llenado de aceite del motor, si resopla mucho aire, si sopla con presión, es indicativo de que los cilindros, los pistones están gastados y por lo tanto parte de la compresión del motor se está yendo hacia el sistema propiamente del motor en la parte superior, en la culata, etcétera. Seguimos comprobando con las comprobaciones típicas, por supuesto, nivel de líquido de freno, nivel de refrigerante, nivel de aceite de dirección y por supuesto, muy importante, si el motor está todo manchado como humedecido en aceite, eso sería indicativo de que el motor ya resume aceite y que es daño de desgaste de muchísimos kilómetros y que no merezca la pena este vehículo por el motor. Otra pista, por supuesto, es el tubo de escape. Si nosotros vemos el tubo de escape manchado de humo negro de forma excesiva o al arrancarlo en algunos cambios de marcha suelta una cantidad de humo negro o humo azul, es decir, con un cierto tono azulado de forma excesiva, también sería un indicativo negativo en este sentido. Por supuesto, todo vehículo motor diésel siempre suelta una pequeña cantidad de humo, sobre todo cuando está frío. Pero si esto es continuo y excesivo, será un indicativo de que ese vehículo no vale la pena. Así que tenemos que seguir. Y estas comprobaciones en las que observamos con atención el motor, si el motor vibra de forma excesiva, cómo responde al acelerar, se tiene que combinar con pruebas de carretera. Pero pruebas de carretera en cuestas, subiendo cuestas, comenzando en primera, subirlo, las sensaciones de conducción. También debemos ver la altura en la que embraga, es decir, en la medida en la que nosotros con el motor arrancado y con primera marcha conectada, nosotros debemos observar la altura a que el pedal del embrague
propiamente permite que conecte la fuerza de transmisión del motor con los ejes, es decir, con las ruedas. Así que esto serían algunas de las pistas que nos pueden ayudar a saber el estado de un vehículo y si merece la pena comprarlo o no. En este caso, sí, también es muy importante ver que no tenga faltas de potencia en algún momento, que no se ponga en modo avería cuando se le hace una ruta, es decir, una prueba de carretera exigente. Así que con esto y algunas comprobaciones visuales y algunas pruebas complementarias, observación, información del propio usuario, nos puede ayudar a decidir si el vehículo merece la pena comprarlo o no.